Las corrientes sociológicas son modos de pensamiento que buscan dar respuesta a las interrogantes que pueden surgir en torno al ser humano, organizado en sociedades que se rigen por convenciones sociopolíticas, económicas y sociales, que es el objeto de estudio de la sociología. Tradicionalmente, las corrientes de la sociología se han clasificado en dos, macrosociales y microsociales, según la magnitud del foco de estudio. La corriente macrosocial se centra en los aspectos más generales de la sociedad, por ejemplo, las instituciones, lo cual obliga a la realización de un macroanálisis. Ese macroanálisis se plantea como objeto primario la indagación de la dinámica y las contradicciones de las sociedades y de sus estructuras sociales fundamentales. Las corrientes macrosociales se consideran o se dividen en positivismo, estructuralismo, funcionalismo y marxismo. Vamos a conocer más a fondo acerca de estos diferentes temas. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar lo que es el positivismo. Al introducirnos en la historia del pensamiento vamos a toparnos con una corriente muy importante, la cual es el positivismo. El positivismo, la misma que se funda en la mano de Augusto Comte, el cual nace en 1789 y muere en 1857. El positivismo es una doctrina que se niega a admitir otra realidad de la que sean los hechos e investiga las relaciones de estos hechos. Es decir, que el positivismo es la realidad, muestra la realidad de los hechos y sus relaciones. Vamos también a ver que estos hechos, mediante el positivismo, se relacionan con ellos mismos a través de los fenómenos. También vemos que el positivismo rechaza el conocimiento metafísico, así como cualquier pretensión o una intuición directa de lo que es ininteligible, diciendo que no hay nada más allá de los hechos. El positivismo pone como base a la ciencia y al método científico, que nos permite conocer lo que es el propio de las ciencias naturales, el cual también se va a aplicar en lo social. Esta doctrina se funda en los hechos y la relación de estos hechos. ¿Por qué? Porque el hecho es la única realidad científica, y la experiencia y la inducción considera que son los métodos exclusivos de las ciencias. Para los positivistas, lo único real existente es aquello que puede ser experimentado, medido y catalogado a través de un método científico. Con la obra de Comte llamada Curso de la Filosofía, refleja una idea presentada de su obra. Es basada también en Saint-Simon, era su maestro, y el cual retorna o remonta o atrae o toma ideas principales de la obra de Saint-Simon y funda su propia obra, diciendo que hay tres leyes, el cual está presente siempre, según Comte, está en el proceso o en el progreso de la humanidad. Vamos a conocer qué son las leyes de los tres estadios. Vamos a ir a la primera, que es la ley del estadio teológico, el cual las personas atribuyen la explicación de las cosas a fuerzas sobrenaturales. El segundo estadio se lo llama el metafísico, en el cual no se atribuye la explicación a las fuerzas divinas, sino que se atribuye fuerzas abstractas. El tercero que tenemos, y el más importante según Comte, es el estadio positivo, en el cual la explicación de las cosas son en base a la existencia de leyes universales establecidas a través de la ciencia, en concreto, del método científico ligadas al espíritu positivo. Estas ciencias van a ser positivas en el siguiente orden jerárquico. Vamos a ver desde las más abstractas hasta las más concretas. La primera tenemos la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y por último, y como aporte muy importante de Comte, o la sociología, como podemos llamarlo. La sociología va a ser una nueva ciencia llamada también física social. ¿Por qué? Porque esta sociología se rige por leyes de fenómenos como la física, la cual establece leyes de la sociedad, así como también las leyes del mundo natural. Por ejemplo, la caída de un objeto también requiere leyes, y asimismo en lo social, los fenómenos sociales que ocurren también tienen que tener leyes. La sociología tiene un método científico de la observación y la experimentación, pero también tiene otro método que es la comparación de las sociedades. Vamos a ver que en esta ciencia, la sociología, debe seguir un modelo positivo de las ciencias naturales.
para entender los cambios sociales ocurridos en esa época y promover a través del estudio de las leyes el orden y progreso. Ambos términos van ligados. Se propone con esto 1. Superar los periodos de revolucionarismo o de cambio o de contienda y de desorden, y 2. Que este orden y progreso se logra a través del espíritu positivo, que es el de las ciencias. Hola muchachos, yo les hablaré sobre qué es el estructuralismo. Bueno, el estructuralismo es una corriente filosófica que empezó a desarrollarse en la época de los 60, básicamente en Francia. Bueno, la principal característica del estructuralismo es que considera que el lenguaje es una función clave para el desarrollo de las actividades humanas y también sus funciones. El estructuralismo es un enfoque metodológico y teórico que considera que todo sistema sociocultural debe estar organizado por estructuras y que en ellos mismos deben determinar qué es lo que ocurre en dicho sistema. Esto quiere decir que en el estructuralismo da forma a distintos sistemas socioculturales y hacia la actividad humana. El estructuralista puede ser aplicado a cualquier análisis que tenga como énfasis a las estructuras, es decir, que consideran como un estructuralista a cualquier escuela de las ciencias sociales que tienen como prioridad el orden más que la acción. Cabe recalcar que toda estructura debe estar organizada por partes de un todo, incluyendo el conjunto de sus relaciones. Bueno, para el estructuralismo, estos son modos de organización, ya que con ellos producen sentidos a la actividad humana y social y cultural, con lo cual las propiedades son fundamentales y lingüísticas. Bueno, en otras palabras, decir que las estructuras son como el conjunto de símbolos a través de los cuales creamos sentidos. Y además son conjuntos que los significantes con los que interpretamos al mundo y nos relacionamos al mismo con él. Buenas tardes compañeros, voy a hablar sobre el funcionalismo. El funcionalismo nace de la necesidad de afrontar las exigencias socioeconómicas. La palabra funcionalismo hace referencia a función. Es una corriente teórica caracterizada en el utilitarismo, en las acciones que sostendrán el orden de las sociedades. El funcionalismo surgió en Inglaterra en los años 1930 en las ciencias sociales, como corriente teórica, en especial la sociología y en la antropología social. Su principal exponente fue David Durkheim, sociólogo y filósofo francés, que expone el concepto de función en explicar las funciones de las sociedades. Otros de los autores, aparte de Durkheim, es Talcott, Herbert Spencer y Robert Merton. La teoría funcionalista propone que las sociedades suponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades y las normas que determinan el código de conducta de las personas y de estos individuos, que variarán en la función de la sociedad y de los medios existentes, dando así esto un equilibrio social. Entonces podríamos indicar que el funcionalista se relaciona con el área de recursos humanos y estos determinarán la conducta de las personas y del ser humano. Como esto podemos entender que funcionalismo tiene la función, el utilitarismo en las sociedades. Gracias. Soy Iván Flores Andrango y les voy a explicar sobre el marxismo. El marxismo es una corriente filosófica y social, también económica, desarrollada y creada por Karl Marx, quien fuese una vez un filósofo, sociólogo y periodista prusiano. En su pensamiento, él siempre propuso una unión entre lo teórico y lo práctico. Otros pensadores que apoyaron el marxismo y realizaron un aporte fueron Lenin, Stalin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci y George Lukács. Los tres primeros fueron los que encabezaron en 1917 la famosa Revolución Rusa, en la cual se emplearon las ideas del comunismo o las ideas marxistas
para ser empleadas como un sistema social o un modo de producción. Es de ahí donde aparece la tan conocida URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El marxismo en el siglo XX fue más asociado con los movimientos políticos y sociales. Entre los más destacados se encuentran la Revolución Rusa, que ya la mencioné anteriormente, la Revolución Cubana y la Revolución China. Ya, en los componentes centrales de la teoría marxista son 4. Está entre ellos las fuerzas productivas, relaciones sociales, bueno, les voy a decir todas. Las fuerzas productivas, relaciones sociales de producción y el modo de producción es una. La acumulación de capital, la teoría marxista sobre el trabajo y la teoría de la lucha de clases. Ya. Las fuerzas productivas y relaciones sociales de producción y el modo de producción. Un modo de producción se basa en un conjunto formado por fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, que se dan dentro de una sociedad. En cada una de las etapas de la evolución, el modo de producción demuestra un estado de la sociedad. Este es tomado como algo social, ya que sin fuerzas productivas no puede haber ninguna duda sobre la falta de producción. Dichas fuerzas productivas son instrumentos de la producción, la fuerza de trabajo de los hombres, los objetos de trabajo, los conocimientos y las técnicas de organización. Ya. La segunda es la acumulación de capital, trabajo, mano de obra, excedente y la alineación. Como saben, la acumulación del capital, el sobrante, es lo que originó en sí las clases sociales. Ya, se habla sobre que la acumulación primitiva del capital está definida como procesos de creación de o sobre las condiciones para el nacimiento del capitalismo. La creación del capitalismo supone el uso de dos condiciones anteriores: la existencia de un grupo social formados por hombres desprovistos de medios de producción y obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de salario, que serían, como se habla de clases, estaríamos hablando de la fuerza de trabajo, el que sería en este caso, en el capitalismo, el obrero. Y la acumulación de riquezas indispensables para la creación de negocios capitalistas. La creación requiere de la unión de condiciones necesarias para el nacimiento de dos clases fundamentales de la sociedad capitalista. Bueno, aquí está. Explotadores, que son explotados, que son los trabajadores, y los explotadores, que son los empresarios, los jefes de las grandes empresas que dan el trabajo a los trabajadores. Ya. Ahora, sobre la tercera, es la teoría marxista del trabajo. El trabajo no se trata solo de la transformación de una persona física, puesto que también podemos encontrarlo en animales. Esto implica una facultad de representación por parte de las personas. El trabajo es principalmente una representación comprensiva que comprende la finalidad del objeto y difiere este respecto al caso de los animales. El producto del trabajo humano debe existir en la representación ideal del trabajador. Es decir, el trabajo deseado es un objeto que cumple perfectamente una de las funciones de la vida humana. Según Marx, los personajes principales dentro de la lucha de clases son, en la época capitalista, la burguesía y el proletariado. El comunismo, para él, es el Estado sin división de clases y por lo tanto una sociedad sin lucha de clases. La lucha de clases es lo que se ha dado desde la aparición, desde que apareció el sobrante de la producción. Empezó con, ¿cómo se llama esto? En el esclavismo, eran la lucha de clases entre el esclavo y el esclavista. Después pasó al feudalismo con el siervo y el señor feudal. Ahora es la burguesía contra el proletariado. Y habla Marx acerca de que para que no exista tal lucha, todos tendrían que estar al mismo nivel y todos deberían ser pagados con lo mismo. Y esa ha sido mi exposición.